Bueno, estamos a 4 días para que en México se realice por primera vez una consulta de revocación de mandato de la que le hemos hablado, consulta que, le repetimos, no fue convocada por el ciudadano, sino fue convocada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos saldrán, sí, a decidir si quieren que continúe el presidente su gobierno hasta el término de su mandato, que es en el año 2024. Pero hay una pregunta, un debate y hasta confusión entre la ciudadanía que tiene que ver con participar o no, por qué sí y por qué no. Debate del que estoy segura pues están muy atentos nuestros invitados, a quienes les agradezco primero que podamos hablar de este tema juntos. Hamlet Almaguer es diputado federal por el partido Morena, partido oficialista del presidente, pues, y Jacques Coste, él es historiador y analista político en Integralia Consultores. Jacques, permíteme comenzar contigo. Aquí la idea no es que tú recomiendes si votar o no, pero quizás sí decirle a la gente lo que tú vas a hacer y por qué sí o por qué no vas a votar. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y también qué bueno que se debate este tema tan importante para la democracia mexicana. Yo en lo personal no voy a acudir a votar este fin de semana por cuatro motivos muy sencillos. El primero de ellos es porque, como tú muy bien dijiste, Gabriela, la revocación de mandato no fue convocada por ciudadanos inconformes que quieren que el presidente López Obrador termine su sexenio de manera anticipada. Más bien fue promovida por el propio oficialismo, por los seguidores y el partido del presidente López Obrador. En ese sentido, un derecho ciudadano, un derecho constitucional, se deformó en un instrumento de propaganda y en ese sentido creo que participar significaría validar, digamos, esa afrenta, esa transformación. En Mm. segundo lugar, Gabriela, creo que la promoción de la revocación de mandato ha estado plagada de irregularidades. En México, que los funcionarios públicos participen en campañas electorales está prohibido y aún así el presidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, que es equivalente al ministro del Interior, han estado promoviendo activamente la consulta, violando la ley, y por eso creo que participar en la consulta significa validar estas violaciones a la ley. En tercer lugar, el presidente ha utilizado la consulta de revocación para minar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, que es autónomo. Ha dicho que el INE está boicoteando la consulta, lo cual es falso, y en ese sentido participar en la consulta significaría validar los ataques contra el INE. Y por último, la consulta de revocación de mandato, tal y como está planeada en este momento, es muy peligrosa y desataría mucha inestabilidad política, porque en el caso, que no va a ocurrir, pero en dado caso, digamos, en otro sexenio, que se le revocara anticipadamente el mandato a un presidente, lo que ocurre no es que se convoca elecciones y los ciudadanos eligen un nuevo presidente, lo que ocurre es que el Congreso designa a un nuevo presidente para terminar el sexenio, y en tal sentido, pues derivaría en mucha inestabilidad política y en un acuerdo entre los líderes de los partidos y no en un ejercicio de, digamos, una nueva elección ciudadana. En ese sentido, la revocación es antidemocrática y no un instrumento de participación ciudadana. Bueno, pues ahí están los 4 puntos. Gracias, Hamlet Almaguer. ¿Qué respondes a cada uno de ellos? Pues es muy sencillo, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y a CNN. Lo primero es, no existen los demócratas que impulsen el abstencionismo. Un demócrata siempre va a estar a favor de la participación ciudadana en las urnas. Y este domingo, pues, no más de 90 millones de mexicanos tenemos la posibilidad de acudir a emitir nuestro sufragio. Yo quisiera que no desdeñáramos la Constitución. Este es un derecho que está establecido en la Carta Magna, en el artículo 34, fracción novena de la Constitución. Para que se pudiera realizar, se requirieron millones de firmas de ciudadanos. Este umbral se pasó no solamente en una o en dos ocasiones, sino hasta en 4 veces, lo que marca el mínimo por la Constitución. Más de 11 millones de mexicanos firmaron para que pudiera desarrollarse este ejercicio de revocación de mandato. Tercero, pues no es cierto que tenga o que tenga una carencia de sustento democrático.
En todas las democracias occidentales existen mecanismos constitucionales para poder sustituir al presidente de la República, no solamente en caso de renuncia o separación del cargo, o de caso de juicio político, como ocurrió en Estados Unidos recientemente en la Cámara de Representantes, no en el Senado de la República, pero existen mecanismos constitucionales, por ejemplo, el impeachment y otros procesos que hacen que los presidentes se separen de su cargo. Y no en todos los casos las democracias establecen que tengas que ir de nuevo a las urnas. Me parece que es un despropósito lo que se menciona porque implicaría negar que el Parlamento tiene un sustento democrático. Y aquí en México, las y los 500 legisladores que lo integramos, pues somos electos de manera popular en todo el ancho y largo de la República Mexicana, y los 128 senadores de igual manera. Entonces, es una provisión constitucional que me parece que no debería de rebatirse. Además, sobre lo que mencionas de las... Sí, sobre lo que menciona de las trampas, supuestas trampas, pues esto es falso. Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en una acción de inconstitucionalidad el día de ayer negar una suspensión del decreto interpretativo que emitimos en el Congreso de la República. Y esto significa que todas y todos los servidores públicos podemos difundir la participación en el ejercicio de revocación de mandato. Me parece que la persona que está aquí representando el no ha leído el artículo 33 y 35 de la Ley de Revocación de Mandato, que establecen que el único candado para las personas es no contratar tiempos en radio y en tele. Todo lo demás se puede realizar, Gabriel. Yo lo único que quiero aclarar aquí es que los impeachment o el impeachment como procedimiento pues no es llamado por el presidente ni promovido por un presidente. Normalmente el impeachment sale desde el legislativo. Es lo único que tengo que decir. Un minuto para responder, Jax, rápidamente, por favor. Claro que sí, Gabriela. Muy rápido. Me parece que esto que está mencionando el diputado Hamlet, en realidad son los mismos argumentos que ha estado promoviendo el oficialismo durante los últimos meses. Nos está llamando no demócratas a quienes hemos promovido el abstencionismo, y sin embargo, el abstencionismo en este caso es lo más responsable pensando en el desarrollo democrático de México. ¿Por qué? Porque, insisto, participar en la consulta sería validar un fraude a la ley en el que no se está convocando verdaderamente una revocación de mandato, porque no los ciudadanos inconformes están convocándola y están buscándolo, más bien es la propia coalición oficialista y el propio presidente la que está buscando que se celebre esta consulta a manera de ratificación, no de revocación. Entonces, los antidemócratas son aquellos que deforman un instrumento democrático en un ejercicio de propaganda.